Bienvenidos a La Píldora Roja, un espacio donde interpretamos el entorno político, económico y empresarial del Ecuador. Yo soy Gustavo Isureta y hoy conversaremos sobre el capitalismo popular. Para ello nos acompañan en el panel dos invitados. Está de vuelta con nosotros Jorge Calderón Salazar, quien es analista económico. Un gusto, Gustavo, acompañarnos en el programa. Bienvenido siempre, estás en tu casa, Jorge. La siento así siempre. Y es un placer para mí, un gran honor darle la bienvenida a mi buen amigo Juan Fernando Carpio, quien es un académico y asesor empresarial. Muchas gracias, Gustavo, qué gusto estar aquí y me honras mucho con tus palabras y con tu amistad, como siempre. Enseguida comenzaremos a discutir, pero antes revisaremos el punto de mira. Ampliar las oportunidades para que todos los ecuatorianos, sin distinción de su origen o entorno, sean propietarios, es fundamental para el desarrollo del país. Desde luego, el acceso a la propiedad trae consigo mayor prosperidad y un amplio grado de dignidad entre los miembros de una sociedad. Hoy en La Píldora Roja conversamos sobre los mecanismos que pueden hacer del Ecuador un país donde las historias de éxito sean cada vez más frecuentes. En Ecuador no son pocos los círculos políticos y académicos que observan con animosidad a los emprendedores y empresarios. Se dedica a perseguirlos todos los días con toda clase de trabas, regulaciones e impuestos. Desde su perspectiva, ¿esta visión coercitiva hacia el sector productivo sostenible? Yo siento una mayor afinidad con la gente de la costa. Esto lo pongo yo en Twitter a cada rato. Supongo que eso ya cae mal. A la gente de allá no, pero la de acá sí. Porque ese espíritu pujante, empresarial, comercial, es algo que yo admiro y es con lo que yo me eduqué, porque mi madre creció su adolescencia en los Estados Unidos. Entonces yo vengo de otra escuela y mi padre también es alguien que a los 18 años dejó su casa y se fue a pagarse sus estudios universitarios trabajando y además jugando fútbol amateur con LDU, con la Liga de Quito. Y quiero decir una cosa en defensa de Quito, en todo caso, como residente de acá, y es que una cosa es Quito, la ciudad, la gente que hay gente muy buena, muy trabajadora. Es imposible que todo el mundo viva del Estado. Esto será, en el mejor de los casos, o peor, obviamente, un quinto de la gente. Aquí, amigos, nosotros sufrimos también y padecemos los estragos del centralismo, porque una cosa es Quito y otra cosa es Burocratópolis. Burocratópolis es esta ciudad o esta tienda de campaña o tienda circense que ocupa Quito, que se asienta en Quito. Cada 4 años cambian las caras, pero también tiene arruinada la ciudad. Y entonces, solo con este pequeño contexto para decirles que realmente es un problema que arruina a todo un país, a todo el Ecuador, pero que se origina, por supuesto, en las aduanas. Y con esa fuente de aislamiento, es como tener a los empresarios como los zorros cuidando a las gallinas, y esa fuente de ese aislamiento del mundo, es muy difícil que un país pueda progresar, porque sería como, imagínense que toda la economía del planeta son solo 17 millones de personas. La división del trabajo y del conocimiento sería triste, patética, penosa. Yo quiero mucho a Quito, pero soy tan anticentralista como la persona más anti, como el matemático Illingworth en Guayaquil, porque realmente la burocracia aquí ha destruido cosas. Y frente a mis narices, en el gobierno, en este mismo gobierno, en este gobierno de 14 años seguidos, que es básicamente el mismo, yo vivía en la República del Salvador, en Quito, por ejemplo, y la llegada de 2 ministerios de esa calle arruinó completamente el tipo de hábitos, destruyó los restaurantes, todo se volvió lugares de almuerzos, es un desastre. Entonces, para que tengamos un poco de contexto, creo que todos sufrimos y todos padecemos el azote de ese aislamiento del mundo. Y por supuesto, la salida será hacia otro tipo de cosas más a futuro. Probablemente ni siquiera se puedan ganar las luchas políticas, pero, y esto es lo que le decía a Gustavo, que me gustaría también conversarles, qué es el capitalismo popular 2.0 y qué alternativas hay hacia el futuro. Pero me encanta que empecemos con un diagnóstico. Y mucho gusto, amigos, y un gusto estar aquí de nuevo. Estos 14 años que hemos tenido de una misma forma de gobierno. Hubo, tal vez, en los últimos años del gobierno de Moreno cierta una intención hacia abrirse al mercado, pero no fue suficiente. Yo creo que ahí hace falta más el accionar de los ciudadanos, que están dejando todavía que el Estado sea el que haga las cosas, y conformarse solamente con que el Estado las haga y no yo. Pero en este sentido, si queremos un país mejor, si queremos un país de bienestar, un país más próspero, los ciudadanos también tienen que hacer su parte.
y el ciudadano tiene que entender que el Estado debe es generar las condiciones para que la persona pueda hacer sus cosas, pueda cubrir sus necesidades, salir adelante. Y eso nos hace falta muchísimo. Y yo creo que en ese sentido, el capitalismo popular, la generación de riqueza, podría ser algo que los motive mucho a las personas a poder hacerlo. Ser tal vez más aterrizado. Lo que nos ha pasado como sociedad ecuatoriana, que más hemos estado yendo hacia en lo políticamente hablando y por ende depender de que el Estado haga las cosas, es porque no entendemos cuáles los beneficios que tiene el capitalismo. Es decir, ahí nos falta un poquito más de accionar, de cómo una economía más liberal, una economía más abierta, una economía que esté más interrelacionada con el mundo, tiene sus beneficios. Y siempre vemos el Estado como el que tiene que, como se dice en las calles, darme haciendo las cosas. Es decir, y si el Estado no las hace, yo no las voy a hacer. El Estado es el que tiene que solucionarme los problemas. No, momento, el ciudadano, como les digo, el Estado tiene que crear las condiciones para que el ciudadano resuelva sus problemas. Si yo no pongo mi parte como ciudadano para sacar el país adelante, no lo voy a hacer nunca, nunca vamos a ver el país que queremos o el cual queremos vivir o dejar a nuestros hijos y nietos. En todo caso, yo creo que es factible que se entiendan mejor los conceptos, que exista más participación de los ciudadanos como tal, de tal manera que al final del día todos colaboren. Todos somos responsables también del país. No solo hay que dejar esa responsabilidad del Estado como se piensa o decirle, no, también se la dejo solo a los empresarios, no, los ciudadanos. Yo creo que ahí hace falta más participación activa de las personas, de los ciudadanos, los jóvenes, en aras justamente de lograr el país que queremos, de lograr esa institucionalidad y de que todos podemos mejorar nuestras condiciones de vida. Pero aquí lamentablemente tengo malas noticias y es que a los gobiernos no les interesa necesariamente y a los políticos no les interesa que nosotros participemos, porque es más gente fiscalizando, es más gente observando lo que está pasando, es más transparencia y muchos de los negocios y de la fama indebida que ganan los políticos también, porque quieren hacerse famosos con dinero ajeno, simplemente siendo simples administradores, quieren pasar a la historia como grandes héroes y qué sé yo. Fíjense que nos parece lo más normal, nuestros billetes, nuestro dinero tiene la cara de políticos y militares muertos y nos parece la cosa más normal del mundo. No hay deportistas, no hay genios científicos, no hay pintores, no hay músicos, ¿no? Caras de políticos y militares muertos. Entonces, ¿quiénes se roban el show y a quienes no les conviene que nosotros participemos? Y aquí la respuesta puede ser un eslogan y es tener un país de propietarios y no de proletarios. ¿Y qué es esto? Hay un término que a mí me gusta. Por culpa de las privatizaciones sucias que hubo en Latinoamérica, es decir, con la excepción de Chile y algún otro país por ahí, las privatizaciones se hicieron de una forma opaca, y esto es un término muy importante, hay un índice incluso de opacidad a nivel mundial, qué tan opaco, qué tan a las espaldas de la gente funcionan los clubes particulares, qué tan opaco es el Club de Leones, el Club Rotario, qué tan opaco son los Boy Scouts, etcétera. Los países avanzados y exitosos son países donde hay transparencia en la sociedad civil, donde hay rendición de cuentas, donde hay, ¿no es cierto?, donde se puede ver las cosas. Y ya vamos a qué tecnologías, vamos a hablar de la blockchain en un rato, pero tecnologías que nos van a traer esa confianza y esa transparencia engranada. Y no hay forma de que, de que ciertos grupos de interés que no quisieran que todo esto pase se libren de esto. Pero el punto es, el término más preciso, más interesante es ciudadanización. Y esto es lo que pasó en República Checa, por ejemplo. Se le repartió a la gente una especie de abono, de ticket, un voucher, para que canjee por acciones de las empresas estatales. Entonces, eso es muy distinto que estas privatizaciones para los amigotes o para los compadres que hubo en México, que hubo en Argentina, o dividir. Imagínense esto, se privatiza, pero se divide la ciudad de Buenos Aires, se le entrega el sur a la Telecom francesa, no recuerdo esto ya bien porque es tanto tiempo, tal vez está al revés, pero la Telefónica española o de algún otro país se le entrega el norte de la ciudad y el sur a otra telefónica, y tal vez tengo mal este ejemplo, disculpen si es que recuerdo mal con los años, pero era así, se le dividió a la ciudad. Entonces, si ni siquiera dentro de la misma ciudad se permite competencia, si en las propias aulas se sigue enseñando que hay monopolios naturales, que es la cosa más absurda, y no quiero decir algo más fuerte que absurdo, en realidad es un mecanismo de engaño y de burla a la gente para saquearle, para engañarle el resto de su vida. Hay un artículo indispensable para los amigos que nos escuchan que se llama El mito del monopolio natural, del profesor Thomas Di Lorenzo. El mito del monopolio natural. Búsquenlo, van a encontrar todos los casos
de servicios básicos que nosotros pensamos, si esto no hace el Estado, nadie más va a hacer, porque cómo vamos a tener duplicadas las instalaciones y las tuberías y los postes y todo, y no, se resuelve de una forma mucho más fácil. E incluso, esto es en la forma clásica, en la forma neoclásica o neoliberal, digamos, de todos modos lo resolvió de otro modo Chile, obligando a quienes hacen inversiones a compartir su cableado o su tubería con otros participantes. Pero yo pensaba esto en la Avenida República del Salvador, que es justamente donde yo viví, les contaba al principio de esta conversación, que este gobierno al inicio puso 2 ministerios y arruinó la calle y arruinó la comunidad que había en la República del Salvador. Hubo un cambio, levantaron la acera y pusieron una tubería para que pasen, ¿no es cierto?, el teléfono, el cable, la electricidad, etcétera. Y el tubo era una tontería de este tamaño, pero sí, o sea, está diseñado, nuestro sistema, nuestro país está diseñado para un monopolio, para monopolista. En la sierra, porque es más izquierdista en ideas culturales, es un monopolio estatal o municipal. Y en la costa, porque es más derechista o conservadora en ideas culturales, que igual no tiene nada que ver con liberalismo. Ninguna de las dos cosas tiene nada que ver, son 3 cosas distintas con la libertad, el liberalismo. Porque en la costa es más conservador y más derechista, entonces está hecho para un monopolio privado, y es una concesión. Preferible, sí, sin duda, pero sigue siendo una burla descarada a la gente. ¿Por qué no se abre competencia esas cosas? ¿Por qué no podemos decidir nosotros quién participa? Entonces, ¿por qué no participa más la gente? Y la respuesta para mí al menos es porque no son propietarios. Si hacemos a la gente propietaria de las cosas, por ejemplo, y aquí somos más papistas que el Papa, amigos. Aquí, si ustedes ven la plataforma que alguna vez lanzó, por ejemplo, el Movimiento Libertario del Ecuador, a mí vino gente de centroizquierda chilena y me dijo, hey, pero esto es en lo que creemos nosotros. O sea, la derecha y la centroderecha en el Ecuador le daba miedo a las cosas que proponían los liberales o libertarios, y la gente de centroizquierda chilena, en cambio, simpatizaba con esas cosas. Entonces, eh, es un tema de entregarle propiedad a la gente. Somos más papistas que el Papa. Por ejemplo, mi cuñado, esto es lo que quería decir, mi cuñado es noruego, el esposo de mi hermana es noruego. Y si es que tú eres dueño de un pedazo, por ejemplo, la casa de mi hermana y mi cuñado en Noruega, eh, si tu terreno da al río, tú eres dueño de esa porción de río, el vecino es dueño de la otra mitad, es decir, ¿no es cierto? Aquí están los 2 terrenos, aquí está el río, la mitad del río y en ese tramo es del un vecino y la otra mitad es del otro vecino. ¿Cómo puede ser que tengamos un régimen más socialista de propiedad de los ríos y de las aguas que Noruega, que es uno de los países, entre comillas, sabemos que no es así, pero es uno de los países socialistas nórdicos europeos? ¿Cuál es el resultado de que los vecinos sean dueños por tramos? Eso no es lo mismo que le van a vender el agua a Disney o a la Coca-Cola Company o a Nestlé. La gente piensa que privado significa McDonald's o algo así. Esa es una idea muy peregrina, muy absurda y no va con nada de la historia. Hay un libro que se llama The Voluntary City de David Beito, es una gran referencia de cómo todos estos componentes del alumbrado, la seguridad en las calles, todo esto ha sido provisto por la propia sociedad civil, en otras palabras, privadamente. Y el único resultado, y con esto termino, en Noruega, ha sido que nadie contamina esos ríos, porque la asociación de vecinos, esto pasa en Inglaterra también, en algunos afluentes del Támesis, imagínense, Inglaterra, que tuvo la revolución industrial con la etapa más contaminante de la historia, era chimeneas. Ustedes han visto en Mary Poppins, podemos ver esto, en Willy Wonka, está lleno de chimeneas y sucio y smog y todo. En la etapa más contaminante de la humanidad, estos ríos ingleses y estos ríos noruegos jamás se contaminaron, porque los vecinos le pueden demandar a quien empiece a contaminar esas aguas. Entonces aquí somos más papistas que el Papa, somos más socialistas que los países socialistas europeos, y hasta la centroderecha aquí es más socialista que la centroizquierda ha sido en estos años en Chile. Aquí en el Ecuador y Latinoamérica en general, muchos países se asustan con ciertas ideas. Se supone que bajo, si nos centramos en el tema ideológico, deberíamos tener un mismo paraguas las personas, pero a veces vienen esos matices, esa diversidad, por así decirlo, que incluso hasta se aleja de los postulados básicos. Y en este caso surgen nuevas corrientes y corrientes que generan confusiones. En este sentido es importante tener los principios bajo los cuales se quiera actuar para que eso sirva como una base o fundamento sobre qué tal vez lineamientos ideológicos u otros principios ya económicos, etcétera, me puedo ir ajustando. ¿Qué queremos nosotros como ciudadanos de un país? Queremos actuar, trabajar honradamente, ser responsables,
que exista la ética al momento de practicar cualquier tipo de acción o realizar alguna actividad. Son principios básicos y fundamentales. Y ahí también surge el hecho de la libertad de poder hacerlos. Por ejemplo, algo que siempre les he enseñado a mis hijos: libertad de elección, consecuencia de acción. Es decir, uno es libre de escoger la decisión que quiere, pero ojo, asuma con responsabilidad lo bueno y lo malo de esa decisión. No solo lo bonito, lo gracioso, lo positivo, lo beneficioso, sino también los costos que puede acarrear una mala decisión en ese aspecto. Entonces, sí es importante que los ciudadanos piensen en los principios bajo los cuales quieren actuar en su vida, trabajar, desenvolverse, y van a ver que eso los va a llevar tranquilamente a ciertos lineamientos o postulados económicos de criterio liberal, pero como estamos en una sociedad que busca también torcer las cosas, en la que prima la ley del más sabido, entonces si el mismo Estado, si su funcionario no actúa, no respeta la ley, estamos pregonando esa situación de que aquí vive la ley, aquí gana el más sabido. Y lamentablemente pasa eso. O lo que Correa en su momento decía, la corrupción, acuerdo entre privados. Yo estaba justificando los actos de corrupción como un acuerdo entre privados. ¿Qué señales damos a los jóvenes, a los futuros ciudadanos, de que cómo estamos justificando esos actos? Entonces, y eso trastoca, muta a una sociedad y a sus principios, porque considera válido o adecuado las cosas negativas. Entonces, unos antivalores, por así decirlo. Entonces, hay muchas cosas con las que hay que trabajar. Lamentablemente, no hay el acceso a todos los niveles de educación como quisiéramos en nuestro país. Y eso es algo que cualquier gobierno tiene que trabajar sin importar la cuestión ideológica. Eso sí, que no sirva la ideología para adoctrinar, que eso es lo que nos pasó hace escasos años. La educación tiene que ayudar a liberar a las personas su pensamiento, su forma de hacer, a que ellos sepan distinguir, analizar, discernir de qué es lo bueno, por dónde tengo que transitar. Y eso va a ayudar también muchísimo a poder transmitir mejor las ideas. Y en ese aspecto, aquí en el Ecuador, yo creo que nos ha faltado mucho a los que promovemos los conceptos de libertad, tal vez aterrizar más ciertos conceptos a las personas, a los ciudadanos, a los jóvenes. Y nos ha fallado, y eso hay que reconocerlo, pero eso también nos tiene que servir como empuje para decir, oiga, mire, usted quiere actuar con principios éticos, honorables, responsables, puede hacerlo. Es capaz, y ahí las personas solitas van a ir distinguiendo y discerniendo por dónde van a querer transitar en la vida. Pero, como les comentaba, nos encontramos acostumbrados aquí a la ley del más sabido, el más bacán, el que tiene las influencias gana, y no se irrespeta principios, valores, institucionalidad, etcétera, por más que se esté trabajando en la misma. Me parece importante también lo que decíamos, Fernando, utilizar las tecnologías, mecanismos más de vanguardia para vincular primero a los jóvenes. Segundo, para poder, bajo este concepto de democratización, hacer que las personas conozcan o lleguen la información, la posibilidad de hacer trámites, un sinnúmero de cosas, de educar también. Aquí estamos todavía en una pandemia que de alguna forma ya mejor la sobrellevamos y vimos cómo la tecnología fue un apoyo importante a la educación. Sin eso no hubiésemos podido lograr ciertas cosas importantes como seguir educándonos en todo sentido, a pesar de que más de 90.000, entre 90 a 120.000 jóvenes, niños y jóvenes se quedaron sin estudiar en el año anterior. Pero ¿qué hubiese pasado si no hubiese tecnología? Si el sector privado, instituciones privadas, no utilizaba la tecnología, hubiese sido tal vez más. Entonces, hay muchas cosas con las que hay que trabajar. Y en ese sentido, el Estado y los gobiernos de turno deben hacer su parte permitiendo que exista facilidades para educarse, que exista, que genere la participación ciudadana, que no los obligue, sino que la genere, de tal manera que cada uno van a ir surgiendo aquellas personas que por su amor al país, por el deseo de superarse, por el deseo de que su familia se supere, van a estar participando y vamos a ir llegando a identificar a los mejores ciudadanos que participen en la toma de decisiones, que es lo que se necesita en el país. Yo creo que ahí hay todavía mucho por hacer, pero también hacerlo entender a las personas los principales conceptos económicos, desde los más básicos. Y en este sentido hay que ir trabajando para tener un ciudadano más empoderado,
más participativo y que eso va a motivar a que una economía pueda ir estabilizándose y ojalá en el caso de Ecuador se pueda ir robusteciendo, que es lo que tanto necesitamos aquí. ¿Cómo pasamos de la opacidad, del adoctrinamiento y de tener los conceptos demasiado, tal vez nebulosos o en abstractos, están muy claros y están muy sólidos, pero ¿cómo aterrizar eso? Entonces vamos por parte con cada uno. Pero para la opacidad tenemos el gran aliado, y no es el único, por supuesto, pero el gran aliado es la llegada de la blockchain. Y la blockchain es, o cadena de bloques, no es sino un libro abierto, es un libro contable abierto, en el cual, fíjense, lo que está pasando con los fondos en el Banco Central, lo que hacen ciertas prácticas de los banqueros, esto es un tema que hay, en los cuales hay debate incluso dentro de la propia Escuela Austríaca de Economía, que es la más realista y la más, o las escuelas continentales. A mí no me gusta hablar solamente de la Escuela Austríaca, o principalmente prefiero hablar de las escuelas continentales, porque todas las malas ideas económicas, todas vienen de las Islas Británicas, y Karl Marx viene de esa corriente a través de David Ricardo. O sea, Karl Marx, por más que sea alemán, es un británico en ideas. Todas las malas ideas económicas vienen de las corrientes de las Islas Británicas, y las ideas sólidas, humanistas, aterrizadas, realistas, no necesariamente completas, y no es que no haya aportes también en los clásicos británicos, pero todos los peores errores, defectos y las escuelas que por sí ya son malas, como el marxismo y el keynesianismo, vienen de las Islas Británicas. Entonces, prefiero hablar de las escuelas o ideas continentales. Pero les decía, hay un debate incluso sobre ciertas prácticas, está bien, son parte del mercado, no, etcétera. Pero de todos modos, las que no lo sean, las que sean prácticas opacas de los banqueros, las que sean prácticas opacas de los gobiernos, para empezar, por supuesto, de los bancos centrales, etcétera, todo esto se erradica con la blockchain, con la cadena de bloques. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia, este es el más grande avance o innovación contable y en temas monetarios también, desde el Renacimiento italiano, en que aparece la contabilidad por partida doble. Ustedes saben, la contabilidad por partida doble, ¿por qué es importante? Para los amigos que nos ven y nos escuchan. Porque si yo tengo una tienda de barrio y estoy anotando en una libreta, me entró tanto, salió tanto, entró tanto, salió tanto, al final del día tengo un total, pero no tengo un flujo, no tengo una visualización, digamos, en 3D de qué sale, de dónde, y esto, tengo este dinero aquí, pero de dónde salió, etcétera. Entonces las cuentas T son el gran invento contable o la gran innovación del Renacimiento italiano, y por eso, gracias a eso, podemos tener capitalismo moderno, etcétera. Y ahora la siguiente gran innovación es que por primera vez en la historia, amigos, el dinero y el libro contable en el que llevo las cuentas son una y la misma cosa. Ese es todo el chiste de Bitcoin, ese es todo el chiste de otras criptomonedas serias como Ethereum, como Monero, como Dash, etcétera, y con distintos usos, porque Bitcoin es como unos lingotes de oro con un registro público. A mucha gente le gusta eso, pero a otra gente no le agrada eso. Tal vez para ahorrar está bien, dice alguna gente, pero también necesitamos una especie de cash digital, porque el cash es la libertad. Si los billetes no son rastreables, a menos que estén todos en serie y sea parte como unas películas, ¿no? Un secuestro o una operación muy grande. El cash en general, si vas a comprar, porque piensen en esto, en mercado secundario simplemente cuando revendemos nuestro teléfono viejo, todo eso no estamos reportando al Estado, y eso es libertad, estamos haciéndolo en cash. Entonces, criptomonedas como Dash y como Monero nos proveen de ese cash digital, porque hay una fungibilidad. No se vuelve aleatorio quién envía y quién recibe el dinero, pero la blockchain garantiza la seguridad de las transacciones. Y ahora, ¿cómo sabemos que está garantizado? Primero, porque ya vivimos en otra era, o sea, completamente, en 10 años nada más el panorama ha cambiado, y ahora no saber que existe programación, códigos, lenguaje, antes era tal vez una curiosidad para nerds, pero ahora en serio requerimos saber que el futuro será programado. Quédense con esta frase, el futuro será programado, y estas son todas las herramientas que vienen. Entonces tenemos la transparencia en la blockchain, porque, por ejemplo, la blockchain no se usa solamente para formas de dinero, para transferir valor, sino que también se puede utilizar, y ya se está utilizando. La IBM está asesorando a Ecuador, y de hecho Ecuador es país pionero del mundo en utilizar la blockchain para certificar la cadena de suministro de camarón, porque si es que alguien nos dice que este camarón es producido orgánicamente y yo no quiero con químicos, porque ya estamos viendo, fíjense, hace 10 años los libertarios teníamos todavía un cierto fetiche capitalista, que es todo lo industrializado y todo lo procesado, todo lo creado, todo lo que viene de Estados Unidos es fantástico, y cualquiera que se opone es un hippie mugroso por poco.
Pero ahora hemos descubierto con un poquito más de humildad, y esto me lleva al segundo punto, vamos a hablar un poco de Hume. El segundo punto es que, perdón, el primer punto para empezar, es que el ingenio humano avanza mucho más rápido que la adaptación genética, la madre naturaleza es mucho más lenta que nuestro ingenio, y es inevitable que sea así. Entonces, o la madre naturaleza produjo el ser más avanzado que somos nosotros, que es capaz de superarla en velocidad. Sin embargo, esto tiene problemas. No todas las cosas que llamamos comida o alimentos, o no todos los químicos de nuestros hogares nos sientan bien. Tenemos una crisis de la testosterona, es la mitad, que esa es otra red pill, esa es otra píldora roja, por cierto. Tenemos la mitad de testosterona que nuestros abuelos, tal vez no nosotros, porque estamos en un país donde todavía se come más sano y más orgánico, pero en países avanzados de Occidente, y no se diga en Japón, es una crisis hormonal, pero impresionante, el conteo de esperma y todo este tipo de cosas, es una salvajada. Y yo vi recién un estudio, una encuesta, era más del 40%, 45%, casi 50% de jóvenes en Japón no están interesados en el sexo. Yo entiendo que tal vez alguien quiera no tener hijos, pero el proceso con el que se tiene hijos es disfrutable para la mayor parte de la humanidad, salvo un 1% de humanos que hasta donde sé son asexuados, no les interesa el sexo, perfecto. Pero imagínense cuando es 40-50%. Entonces tenemos unos desbalances hormonales en Occidente, más que una crisis de ideas, amigos, créanme, tenemos una crisis de testosterona, esto es gravísimo. Entonces, para eso es la blockchain, para certificar que el camarón es orgánico y no llega por donde no debe llegar a tu mesa. Y esto mismo sirve para verificar o para que sea transparente para todos la cadena de suministros de inventarios en los hospitales públicos, por ejemplo. Y ojo, esta es una cosa más en la que mi optimismo es de largo plazo, pero soy bastante descreído de lo que se haga a nivel local todavía, porque una vez más va a ser el mundo el que nos arrastre hacia adelante. No es que los ecuatorianos van a decir, ya, pongamos blockchain en todo y presionemos, porque la gente está tan dormida todavía, y fíjense, estamos conversando nosotros de esto, sí hay unos centenares de personas hablando de esto, pero hay millones de personas que están todavía viviendo la vida como espectadores y están más preocupados yo voy a la tienda aquí del barrio a media cuadra y les exijo, no vuelvo a comprar aquí si no quitan las telenovelas, pongan algo de animales o de historia, porque la gente a propósito nos estamos estupidizando, es como que ya basta. Y otra herramienta al lado de la blockchain, por ejemplo, y en estos 2-3 años ha surgido, por ejemplo, hay plataformas como Hotmart, por ejemplo, donde puedes crear cursos digitales, y estas plataformas, cuando alguien compra tu curso digital, te pagan los viernes a tu cuenta de PayPal automáticamente. Y además, si es que a alguien le generaste un enlace, un link, un URL para que promueva tu curso y se gane una comisión, ¿no es cierto? Le pones ahí que se gane 20%, 30%, 40%, 10%, lo que sea. La plataforma misma le paga. Entonces, en la plataforma ya tenemos la confianza engranada y nos evitamos todos esos dramas, conflictos y roces incluso con amigos de toda la vida. ¿Qué fue? ¿Cuánto fue este viernes? Ya listo, ya me hiciste la transferencia. Sí, no, evitamos el error humano, y todas estas plataformas, tanto Bitcoin como en general, smart contracts de blockchain, etcétera, como estas otras, como Hotmart, como Gumroad, etcétera, tienen confianza engranada, y ese es el futuro. Gracias a estas instituciones diseñadas, o estos experimentos mengerianos, digo esto por Karl Menger, por el fundador de la escuela austríaca, vamos a poder importar herramientas de confianza engranada. Esto es un poco triste decir, pero ya no necesitamos volvernos confiables y confiar los ecuatorianos, porque las sociedades que prosperan y las sociedades de alta confianza, luego de 300 años de ciencia económica, en general los economistas están llegando al menos en esto a un consenso, y es los serios, obviamente, es que las sociedades exitosas son sociedades de alta confianza y en que la gente es confiable. Quedamos en esto con Gustavo hace 4 días. Yo ya puse en agenda y no hice ningún otro plan, y aquí estuve a las 12 del día como quedamos y listo, porque si no, no podemos hacer nada, no se puede hacer planes complejos. Imagínense hacer planes complejos con gente incumplida. Es imposible hacer productos complejos con una cadena de valor elaborada y hacer productos que tengan más valor agregado que esto sí podemos hacer aquí. Pero si queremos hacer un reloj suizo, imagínense la cantidad de pasos y de procesos que hay, la seriedad que necesitamos de cada persona. Entonces, gracias a estas herramientas, amigos, vamos a poder importar confianza a través de las herramientas y colocarlas en medio de una cultura que todavía no aprendió, pero me parece bien. Es decir, no creo que hay un punto en el que la gente ya sufrió suficiente su karma, llamémosle así, de lo que ya estás viendo los resultados que obtienes con esa forma de ser y con esa idiosincrasia. Bueno, ahora vamos a importar unas mejores herramientas
y se acabó la corruptela para todo el mundo. El segundo punto importante es que ustedes hablaron de algo muy, muy importante y es no adoctrinar. Y en esto yo creo que las ideas de libertad requieren ser liberadoras desde su propia esencia. Y ese es un problema inmenso que quienes tratábamos de comunicar antes, tratábamos de pegarle al otro con la verdad en la cabeza. Yo sé que tienes una idea más sólida porque leíste a Mises y no a Keynes, y es obvio, de hecho, la idea de que es obvio, de hecho, es más sólido, es mucho más sólido y describe más la realidad. Si hablas con un empresario, la vida real funciona más como dice Mises que como dice Keynes. Todo bien. Pero nuestra forma pedagógica incluso ahuyentaba a mucha gente y sigue haciéndolo. Creo que es muy importante que nos aproximemos a Hume. A Latinoamérica le hace mucho falta David Hume. David Hume, contrastemos esto con esta es la ilustración escocesa, ¿no es cierto? Contrastemos esto con la ilustración francesa. Aquí en Latinoamérica nos dijeron la ilustración en singular, como que la ilustración es algo que trajo Francia, decapitaron a los reyes, desde ahí todos vivimos en democracia y es todo avance. Y no es cierto, es mucho más complicado que eso. No hubo solo una ilustración, hubo dos. La mejor ilustración es la ilustración escocesa y los principios de la ilustración escocesa no son los de las aulas francesas y de los enciclopedistas franceses de yo soy el profesor, yo sé más que tú y tú me copias. Imagínense cómo damos clases en Ecuador todavía. Copia literalmente lo que yo dije y te voy a calificar que tengas buenos apuntes de exactamente lo que yo dije. Imagínense ese nivel de arrogancia y de prepotencia intelectual. Algo que siempre me gustó de la USFQ bueno, yo tenía un poco de los scouts también, de cuando fui scout y dirigente, un poco, yo no digo que siempre, no he pecado de estas cosas también muchas veces, pero ya tenía un poco la idea, lo hacía un poco mejor, me gustaba ser un poco más pedagógico. En la USFQ, la Universidad de San Francisco de Quito, por ser una universidad fundada por gente que estudió en Estados Unidos, ya había esta escuela de hacer más horizontal el aula, pero la idea de Hume, en resumen, es esta. El conocimiento, y la idea de los países anglosajones, el conocimiento no es algo que un gran sabio tiene y todos los demás se me callan. Este dictador del que estábamos hablando hace un rato era el típico así, el hombre más inteligente de la habitación y todos los demás o le aplauden o están de más en esa habitación. La idea anglosajona y a través de Escocia en realidad es esto, la idea de Hume, de Adam Smith, de todos estos personajes del conocimiento es otra, es ¿por qué no conversamos para ir descubriendo verdades y estas verdades contingentes temporales van formando nuestro cúmulo de conocimientos? Y esta idea misma del conocimiento, es decir, nuestra propia teoría del conocimiento nos hace autoritarios. En el mundo anglosajón, en cambio, fíjense que hasta en el lenguaje, como estamos hablando del lenguaje, you might want to do this. Cuando le decimos a alguien, tal vez quieras hacer esto. No, haz esto. Pero abre el archivo. No, tal vez quieres abrir el archivo y ponerle acá, porque no. Entonces no es una lengua empoderante. Le estoy tratando al otro como tonto y eso es lo que estoy produciendo. Gente tonta a cada paso. Entonces, Hume es muy importante. Nuestra propia teoría del conocimiento, de que el conocimiento es algo que se descubre conversando, eso te lleva a una comunidad epistémica. Fíjese que los países latinos o mediterráneos tenemos universidades 100, 200 años antes que los anglosajones en América. ¿Y por qué nosotros no tenemos las patentes, los premios Nobel, la innovación, etcétera? Porque nuestra propia teoría del conocimiento es para trasvasar del cerebro del profesor al de los alumnos, uno de estos 20, 30, 50 se va a volver a profesor y le trasvasará más algunas adiciones de lo que ha leído o estudió en sus posgrados o es a los siguientes pobres y otra vez es una trasvasada de conocimiento. En el aula, como les decía, la Universidad de San Francisco de Quito, las universidades estadounidenses, veo esos espacios ya cada vez más en el Ecuador, solo que es el ejemplo que tengo más a mano porque soy exalumno y ex profesor, es conversar. Sí, el profesor es una autoridad, tampoco son las aulas de la Francia el mayo del 68, hippie, y le votas al profesor por poco y entre todos, y es toda una cosa absurda, demasiado horizontal, ¿no? El profesor obviamente es el guía y por algo se está ganando su dinero por haber curado contenidos, haber preseleccionado contenidos y crear en esta clase un debate, en esta otra investiguen esto otro, en esta otra una discusión por equipos, lo que sea. Pero es un proceso de descubrimiento del conocimiento, es otra cosa y eso nos da una humildad en el verdadero sentido, en el que sí importa, porque la gente habla de la humildad como agachar la cabeza y ay, sí, pegue patrón, pobrecito y lo que sea. Esa es una humildad horrible. Ese es un concepto de humildad horrible que nos ha llegado en Latinoamérica, supongo que a través de ideas religiosas, pero no necesariamente por las propias ideas religiosas, sino por cómo se enseñaron aquí más específicamente, porque en otros lados a leguas no causaron lo mismo. Y eso es lo que está pasando. Es nuestra propia teoría del conocimiento nos hace autoritarios. Y yo fíjate que con la gente con la que chocas, aunque sea frontalmente, yo le aprecio mucho más a esa gente, porque la gente que está, como se diría en la costa, tapiñada o que está simplemente callada y juzgando, esa es a la que más
la que más le temo, no le temo, pero por decir de alguna manera. No, coincido en lo mencionado respecto a educación. Estamos con un formato de educación más memorista, que el mismo docente busca ser el centro. Y no se trata que sea el docente o que sea el alumno, sino que sea un proceso de interacción, un proceso que no vaya solo en una dirección, sino que sea multidireccional. Yo como alumno, si no quisiera formarme o no quisiera desarrollar una educación formal, puedo, si tengo las aptitudes para poder hacerlo y las herramientas, puedo educarme a través de certificaciones, puedo educarme a través de lecturas de ciertos libros recomendados o entrar a ciertos portales y aprender a informarme. Sino que sí es importante en ese sentido que exista adecuados conductores, desde que son los maestros. Pero nada se va a poder lograr si no existe un ambiente adecuado para enseñar, un ambiente adecuado, con las herramientas, con las tecnologías, incluso con el mismo diseño de políticas públicas. Unas políticas públicas que no vayan de la mano a prohibir servicios o a impedir inversiones. ¿Por qué razón? ¿Qué le van a decir? Bueno, tal colegio no puede subir pensiones por tal cosa, pero si el colegio hace inversiones, si el colegio decide tal vez cambiar una plataforma ya no que sea gratuita, como Classroom, por ejemplo, Google Classroom, sino tal vez irse a Blackboard, por mencionar algo, le toca hacer una inversión. Entonces, la inversión tiene que ser cubierta por obviamente quien quiere el servicio, y ahí entra la competencia. De tal forma que aquellos que quieran educarse de mejor manera, que tengan obviamente que quieran contar con herramientas para el futuro y tengan la oportunidad de hacerlo, háganlo. El Estado debe estar para brindar ciertos servicios porque tal vez haya segmentos de la población y es entendible que no puedan por sus niveles de ingresos alcanzar o estar en ciertas instituciones privadas, pero eso no quiere decir que no puedan dejar de educarse, por ejemplo. Entonces ahí entra el Estado para poder brindar educación, porque al final yo necesito tener a mi sociedad educada, a cada uno de los participantes, actores, deben tener la semilla del conocimiento y que ellos sepan a través de una educación liberadora, como mencionábamos Fernando, ellos puedan distinguir qué es lo bueno, lo malo, qué camino seguir, qué tipo de carrera, pero también choca con un mercado laboral que no valora lo suficiente a personas que pueden proporcionar más aportes a una economía del país, por ejemplo, los científicos, los mismos docentes. Hay que pasar, por ejemplo, por ley que el hecho que el docente se le pague $1.000, como se aprobó recientemente en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, cuando desde el mismo sistema debería valorarse bien al docente, porque ahí ese profesional forma otros profesionales. Entonces, por ejemplo, a diferencia de lo que pasa en Alemania, en otros países donde hay una correcta valoración, no solo pecuniaria, sino también de reconocimientos, entre otras cosas, hacia los docentes, porque saben que en ellos está el proceso formativo de toda la sociedad. Pero eso sí, bajo conceptos y claves o principios importantes de que la educación no tiene que ser para adoctrinar, la educación tiene que ser para liberar. No nos pueden trastocar la historia, hacer ver a los malos como buenos, a los buenos como malos. No, esto se trata de que las personas tengan la capacidad de análisis, de criticidad, para que ellos mismos distingan. Y eso conlleva también que los docentes sean objetivos. Uno puede tener eh, eh, pasiones o cercanías o con ciertas posiciones políticas, ideológicas, pero esas no tienen por qué ser las que dictaminen cómo yo tengo que dar mi clase y aprovechar esa situación que en lugar de tener a un individuo que se está formando y expandiendo su conocimiento, tenga a una persona que siga así, que se encargue simplemente de seguir instrucciones y órdenes y porque dice que está mal, tengo que decir que está mal en lugar de analizar. Tiene que fomentarse el emprendimiento, tiene que fomentarse el aprendizaje de idioma, el aprendizaje de las matemáticas, que tan necesarias e importantes, y no por el hecho de no contar con personas hacia las ciencias sociales, sino que hasta en las mismas ciencias sociales se necesitan de matemáticas. El razonamiento matemático ayuda al pensamiento lógico. Entonces, debemos entender de esa manera que hace falta también otra visión de cómo hacer la educación. Yo no puedo seguir educando a los jóvenes actuales, centennials, y ni siquiera a los millennials, porque ya Gustavo es millennial, pero ya estamos hablando de los centennials y de los alfa que vienen después de los centennials,
no nos estamos preocupando por ellos lo suficiente y no podemos enseñarle como le enseñaron a mí, yo soy mayor que Juan Fernando, estoy seguro. Entonces, que lo que enseñaron a Juan Fernando, que enseñaron a mí, no puedo enseñarle a un joven de 10, 15 años que tiene un cerebro tan dinámico, que está pensando en muchas cosas, que es multitareas, Que va a otra velocidad. que va a otra velocidad, que incluso si en las clases presenciales, cuando estas existían, el alumno, ¿qué hacía el alumno, qué hacían a veces los estudiantes? Cuando la clase ya se empezaba a poner turbia, aburrida, se agachaba, cogía el celular y sin ver, estaba viendo, es increíble la capacidad que tienen, ¿no? Están viendo al profesor, pero están abajo escribiendo, es decir, están en automático. Ellos tienen una capacidad increíble. Y en 15, 20 minutos los perdiste porque no tenías estrategias adecuadas, no tenías la capacidad de llegar, podías saber mucho, pero no sabías cómo transmitirlo. Y eso pasaba en presencial, cuando digamos que así el profesor jugaba de local. ¿Qué pasa ahora con una educación virtual en la que quien juega de local es el alumno? Está en su territorio, está en su cancha, entiéndase cuarto, oficina, lo que sea. Su capacidad de distracción es mucho más rápida. Entonces, si yo no genero contenido, si yo no genero un proceso de formación adecuado, activo, dinámico, el alumno ni 15 minutos y ya lo perdí, ni bien conectó, el alumno ya lo perdí. Entonces, son cosas importantes que hay que tener presente al momento de transformar la educación. Debemos de tener una educación con estrategias, es decir, con políticas públicas, con estrategias de enseñanza-aprendizaje, con profesores adecuadamente preparados, capacitados, formados con tecnología. Hace falta muchísimo. Si no cambiamos o transformamos la educación, realmente no vamos a conseguir el país que queremos, a pesar de que apliquemos las recetas económicas que hayamos visto que funcionan en otros países, porque al final todo va a estar en la educación de la ciudadanía. En los libros de los estoicos, de Séneca, de Cicerón, de Marco Aurelio, etcétera, vamos a encontrar lecciones no solo para hombres, es un tema particularmente que me interesa el de los hombres. Ahora, si bien hubo cientos, miles de años de opresión a la mujer y minorías en muchos sentidos, pero ahora se nos está yendo la mano en la otra dirección y los hombres están menos valorados, ¿no es cierto? Estamos subapreciados. En Hollywood ustedes van a ver las películas desde hace 20 años por lo menos, el hombre de la casa, por ejemplo, es un pelele y la mujer es la inteligente, astuta, que salva el día, etcétera. Entonces, se nos fue la mano del Festival de los Hombres Duros, Charles Bronson y Chuck Norris, ya se nos fue al otro lado, en cambio, ¿no? La humanidad da bandazos y le cuesta mucho encontrar el balance. Por eso la segunda vez... Con respecto a lo que tú dices, yo quiero, quiero meter el dedo en la llaga. Claro, claro. Ahora los hombres no quieren ser alfa, ahora los hombres quieren ser beta. Y la sociedad promueve a los hombres beta. Correcto, esa es la postura safe, porque en vez de buscar una masculinidad que sea protectora, sólida, etcétera, no machista. Yo sostengo que tome decisiones, que tenga iniciativa, que vaya para adelante, que tome riesgos. Correcto, y a la inmensa mayoría de mujeres les gusta eso, les gusta ser pretendidas, les gusta que uno atraviese ciertas pruebas para llegar a su corazón. Entonces, esto es una cosa evolutiva y ancestral que ya no, que debamos romper con esos moldes rígidos de los 50 o del mundo conservador, 100%. En eso estoy con las mujeres del mundo que están en esa línea y está muy bien. Pero irnos a la exageración contraria en el que borremos completamente los roles y ya no tengamos esta polaridad sana, lo masculino y lo femenino. Y ojo, dentro de nosotros también hay un aspecto femenino. Es hora de que los hombres nos liberemos también nosotros y podemos, que tiene de malo, yo creo es más personalmente, no muy no personal, si alguien va a ver El pianista o La lista de Schindler al cine y no llora, está muerto por dentro, por hacerse el machito y el no sé qué. Nadie se cree ese cuento y además típicamente no son ni siquiera los hombres que son mejores amantes ni más apreciados por las mujeres. Entonces hacerse el machito y el de corazón de piedra y no sé qué, todo eso ya ridículo. Dejen de ser ridículos. Esto es para quien les llegue, a mí no me importa, nunca me importa. Entonces, creo que es muy importante irnos a estas herramientas cercanas. Los estoicos nos decían que, aparte de grandes lecciones para nosotros como hombres en particular, pero los estoicos para todos los seres humanos, que nos preocupemos más de lo que está cercano. Y por eso yo tengo un chat de Telegram, de hecho, que se llama, adivina Gustavo, se llama Las 4 píldoras rojas, de 4 Red Pills.
Una es la en la que estás trabajando tú muy bien y te felicito y te aplaudo, es la política y es darnos cuenta de que los gobiernos son en general aparatos de saqueo y de extorsión a los ciudadanos y el Estado como forma de gobierno especialmente, porque ya vienen otras formas de gobierno. Con la blockchain vamos a tener gobierno más transparente, vamos a saber realmente qué pasa con cada voto, no hay problema, vamos a tener gobernanza y gobiernos, no se preocupen, hasta en un edificio hay formas de gobernanza, el punto no es aquí volverse hippies y todo lo maldito sea, no, es encontrar formas que se parezcan más a la gobernanza privada. Por eso las empresas funcionan, por eso tu casa está limpia y la acera al frente está sucia. Porque vamos a decir esa gobernanza privada. El segundo ya lo conversamos, testosterona a hombres. La cuarta red pill es el tema del dinero, que también lo topamos un poco, es darnos cuenta de cómo hay todo este saqueo y que podemos crear sistemas y funcionar de formas agoristas. Esto es un término interesante que les invito a investigar. Samuel Conkin III acuñó este término, era alguien que debatía en su momento con mi querido Rothbard, pero es un tema interesante. Y la cuarta red pill, Gustavo, es el tema, perdón, cuando les hablaba de testosterona, no solamente es ir a chequearse la testosterona o lo que sea, ahí vienen muchos temas, ahí viene el tema del ayuno, el ayuno intermitente, que va más con las ideas de la escuela austríaca, comer carbohidratos 3 veces al día, 5 veces al día, estas ideas de los nutricionistas que te quieren vender las barras energéticas, todo esto, se parece al keynesianismo, es exactamente igual, es energía barata, rápida, pero luego viene el crash de energía y es un desastre y con daño al organismo, igual que los booms de dinero barato y luego viene el daño a la economía, esto es idéntico. Aunque Dani Ayala, si es que escucha alguna vez esto, se moría de las iras con esta analogía, pero esta analogía es precisa. El ahorro e inversión es como el ayuno y comer buenas grasas animales y buenas grasas en general y buenas proteínas, especialmente las proteínas animales. Entonces, solo para cerrar ese tema, porque es keto, carnívoro, es ayuno intermitente. De eso también tengo un chat de Telegram con unas 410 personas al momento. Y el último red pill, y este es un poco más, es un tema aún más desconocido, es la expansión de la conciencia, amigos. El Ecuador es un epicentro en este momento de ceremonias de San Pedro, de ayahuasca, de moléculas ancestrales, la gente está haciendo microdosing, dejando depresiones de años a través de estas moléculas, de estas sustancias, con un uso muy distinto de que en los 60, 70 no se trata de volverse hippies. Los billionaires, la gente de Silicon Valley, si ustedes ven los podcasts de Tim Ferriss de la entrevista Billionaires y a gente muy realizada empresarialmente y hace microdosing de distintas sustancias porque crea nuevas conexiones cerebrales y es parte del despertar de la conciencia. Entonces, la suma de estas herramientas, podríamos decir carnes psicodélicos y Bitcoin, que alguna gente podría resumir así, lleva al despertar de la conciencia. Nosotros nos hemos vuelto sociedades que han abusado de los granos, por ejemplo, y hemos caído en estatura y en capacidad cerebral, la falta de proteína en la región andina, por ejemplo, en Chimborazo, los campesinos de Chimborazo tienen unos problemas terribles, pues a los 2 años de edad nunca se desarrolló el cerebro, ¿qué les vas a poder hablar de que el voto, que el liberalismo, que la blockchain, nada de eso? Entonces necesitamos, como bien dice Jorge, establecer unas ciertas bases, ya hubo mucho atropello en el pasado y ahora si algún rol tiene el Estado, será más bien compensar y hacer programas asistenciales para quienes fueron excluidos por tanto tiempo, porque nos han arruinado aquí. La derecha, cabeza hueca y mezquina en Latinoamérica, y la izquierda, academicista y victimista. Ese es el resumen. Y esta es mi invitación a todos. Vamos a las herramientas prácticas, vamos a dar ejemplo, vamos a encarnar estas cosas. Cuando la gente ve que bajaste tu presión de 136 a 124 y no te reconocen porque te rejuveneciste 5 o 10 años, entonces te van a preguntar qué usan. O sea, contagiemos a través de lo más práctico. No es solo los ejemplos con los que vendemos ideas de libertad, porque también es pedagogía, tiene mucho por mejorar. Los libertarios y liberales tienen aún por encontrar los libros de marketing, están por ahí en algún lado, encontrarse con el marketing. Como decía Jorge también, hacer la educación menos aburrida para estas nuevas generaciones. Es aburridísimo lo que hacíamos antes, pero la gente estaba ahí atrapada, era un público cautivo y tenía que estar sentado frente a ti. Mis clases eran divertidas, honestamente, es modestia aparte, pero las de Pablo Lucio Paredes también, pero había unos profesores que te querías lanzar al río Machángara solo a la mitad de la clase, entonces hagamos estas cosas dinámicas y así como las ideas de libertad merecen encontrarse con el marketing, también la educación merece encontrarse con el marketing, por eso este tema de los cursos digitales caseros, de algo que la gente pueda consumir a su tiempo, de que le involucremos, de que usemos las redes sociales de una forma divertida, engaging, en vez de golpearle a la gente con verdades y sonar más inteligente.
¿por qué no le pregunto algo de vez en cuando? ¿Por qué no hago una trivia? ¿Por qué no hago un juego de esto? ¿Se acuerdan un juego español que había en el que te preguntaban, por ejemplo, Adam Smith tuvo un primo que vivió en Francia y el sobrino de este primo que vivió en Francia creó una escuela filosófica? Me estoy inventando. ¿Cómo se llamaba esta escuela filosófica? Entonces hacemos una trivia y la gente participa. Entonces, en vez de estarle golpeando a la gente con la verdad, le hacemos participar, le invitamos a investigar algo, tráeme tú esto, ¿ustedes qué opinan? Tratemos de como seres humanos y tal vez encontremos el ser humano que hay dentro de ellos. Tal vez con todo este cambio, esta transformación del modelo educativo, podemos encontrar al ser humano que hay en ese humano, que es vital, que es necesario. Necesitamos entender los problemas no solo desde el punto de vista numérico, económico, sino también desde el punto de vista social. Atrás de cifras de desempleo, atrás de presupuestos estatales, hay personas, hay realidades, hay familias, y eso hay que entenderlo. Y eso creo que nos va a llevar muchísimo a hacer una economía más humana, que es lo que realmente se necesita, pero también respetando los espacios para que las personas puedan desarrollarse libremente, puedan hacer lo que les guste, lo que les apasiona. No podemos estar encasillándolo, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto. No somos una colmena para decir, estas son las abejas guerreras, estas son las obreras y tú vas a ser la reina. No, aquí necesitamos la interacción de todos y por eso recalcamos mucho el tema de una educación liberadora, que le permita hacer las cosas. El emprendimiento va a ayudar muchísimo a ello, pero el emprendimiento no solo como una materia, debe ser algo transversal. Tiene que haber herramientas transversales en el proceso educativo. La interacción que hablaba Juan Fernando es justamente lo que se necesita. Debe ser multidireccional el aprendizaje, ya no solo el docente, el maestro, el gurú, como así, que es lo que se acostumbraba. Incluso de la misma dinámica de las aulas, de cómo se disponen las cosas, ayuda a que se exista más y mejor participación. Entonces, todas esas cosas hay que ver un modelo en el cual no lo repliquemos per se, pero sí veamos las mejores experiencias para ver qué se puede hacer acorde también a la multiculturalidad que existe en el país. Tenemos realidad indígena, realidad en las ciudades, en los sectores rurales, urbanos marginales. Entonces, hay que ir acoplando esos modelos de enseñanza, aprendizaje, acoplarlos a las distintas realidades. ¿Cómo yo le puedo enseñar, por ejemplo, a un estudiante de sexto de básica, por decir algo, sobre el nivel calórico que necesita consumir cada día? No es lo mismo enseñarle a una zona urbana que probablemente ese niño o esa niña tengan todas las condiciones para satisfacer su necesidad calórica, a que lo enseñen eso en zonas urbanas marginales o rurales, cuando ni siquiera tal vez tenga un desayuno ese joven en su estómago. Entonces, son cosas que realmente van interrelacionadas con la educación y que necesitamos verlas, pero eso sí, adaptarlas para poder y acompañarlo. La educación tampoco puede ir sola en su nivel, tiene que apoyarse en el tema sanitario, en el tema económico a través de presupuestos, en el tema tecnológico. ¿Qué más? Por ejemplo, un dato muy interesante en temas de carreras de ingeniería, pocas mujeres lo siguen, porque como las mujeres no ven a otras mujeres siguiendo ese tipo de carreras, van quedándose y van ellas mismas saliendo del sistema porque no se ven acompañadas. En todo caso, si bien haya avanzado bastante la participación de las mujeres en los sectores educativos, si le preguntamos a nuestros abuelos, a bisabuelos, las mujeres habrán sido 5 o 10% en una aula de clase, ahora llegan en algunos casos hasta el 60, 70% en una aula de clase. Eso involucra participación. Pero ahora bien, si nosotros nos vamos subiendo en la pirámide y vemos el nivel de educación superior, están cristalizando sus sueños universitarios las mujeres o las personas de grupos vulnerables, ahí entra otras situaciones que también hay que ir revisando. Entonces debemos tener una educación participativa, dinámica, acoplada a nuestra realidad, que sume experiencia, que sume conocimiento. Yo no digo que generemos conocimientos porque todavía creo que hay muchas cuestiones básicas por atender como para estar en un país que genere y aporte conocimiento. Si lo hacemos, en buena hora. Pero yo creo que todavía hay más necesidades fundamentales que atender en ello. En todo caso, por lo que ha pasado con la pandemia nos abre oportunidades para mejorar la educación. Creíamos ciegamente que teníamos una buena educación, o por lo menos nos vendieron eso, y la crisis develó, la pandemia develó que estamos muy alejados de esa realidad. En todo caso, aprovechemos las tecnologías, aprovechemos el blockchain que tiene un sinnúmero, como mencionaba Juan Fernando, de aplicaciones en distintos sectores y va a ayudar. Pero lo importante es
apoyarse, poner la tecnología al servicio de la sociedad para mejorar no solo el proceso de aprendizaje, sino incluso hasta poder seguir aprendiendo en la vida. Porque el hecho de que uno llegue a un peldaño bachiller, universitario, no quiere decir que ya tocó el siglo y no tiene que seguir preparándose. Ahí viene ya otro tipo de educación, ya antes que formal, una educación más personalizada, certificaciones. A veces las maestrías ya ni siquiera son suficientes, sino que las empresas buscan es certificaciones, porque eso le permite una capacidad de adaptarse a otros tipos de desafíos, desarrollar habilidades blandas, que también es importantísimo hacerlo. Entonces, hay mucha tarea pendiente. Debe haber espacios como este, como siempre te lo he dicho, querido Gustavo, en los cuales se pueda discutir, se pueda presentar, las personas puedan opinar y de alguna forma ir cotejando puntos en común entre los distintos actores y sacar algo, un modelo propio, pero basado en aspectos que son necesarios de hacer, desde el presupuesto, te decía, tecnología, entre otras cosas. Hay mucha tarea pendiente, pero sin duda espacios como estos ayudan justamente a ponerlo en discusión, a que estén en la palestra, que estén en el tapete, y esperemos sean escuchados para que de esta manera pueda llegar a estos hacedores de política pública y puedan hacer las cosas que deben hacer, lo que necesita la sociedad, no que lo que necesita para justificar un cargo o un puesto, sino lo que necesita la sociedad en su conjunto. Para eso estamos, de eso se trata, generar discusión, generar debate y que esto pues trascienda. De manera muy concreta, Juan Fernando, te quiero pedir una conclusión de todo lo que hemos conversado durante esta sesión. Hagamos un resumen simplemente, y es que leamos a los clásicos de Grecia y Roma, no seamos soberbios, acerquémonos a lo más próximo a nosotros en círculos concéntricos de lo que sí podemos afectar. Exploremos estas nuevas herramientas de confianza en Granada y les invito a quienes nos escuchan, en mi cuenta en Twitter es @jfcarpio, de Juan Fernando Carpio, @jfcarpio, y el tweet fijado es 10 modelos de negocios sin empleados, y estoy a punto de cambiar el título de ese reporte, es un reporte gratuito, a 10 modelos de negocios que funcionan en cualquier país socialista, para que tenga un poquito más de, ¿no es cierto?, un poquito más de punch el nombre, cause más reacción emocional. Y es eso precisamente, es una invitación a que veamos más allá de Ecuador, y de hecho, mientras mejor nos vaya nosotros atados con el mundo, más podemos traer ese bienestar acá en vez de ahogarnos con todos los demás. Jorge, tus conclusiones. Mira, una frase que dijo Juan Fernando, ver más allá del Ecuador. Eso creo que resume todo. Está bien que tengamos en cuenta nuestra idiosincrasia, nuestra realidad, nuestro contexto, pero veamos qué hace el mundo, que es lo que también decíamos, las mejores prácticas. No se trata de copiar y pegar, pero sí veamos qué les funciona a otros y veamos qué nos puede servir acorde a nuestra realidad. Entonces, desde la misma política pública, ver las experiencias, lo que pasa en el modelo de Cataluña, en el modelo de los países escandinavos respecto a el modelo finlandés, es decir, por mencionar unos ejemplos, ¿no? Pero pensemos qué es el país y la sociedad que queremos, para en función de eso también llevarlo de la mano con lo que hay que hacer en educación. Fomentar idiomas. Estoy más de 20 años vinculado al sector de educación superior especialmente, y te digo, hay mucho por hacer. Darle más participación a la iniciativa privada en el ámbito educativo, y para que nos ven y escuchan, no como algo de que, ay, no, es que ya viene el sector privado y va a arrasar con todo y se va a llevar. No, es porque el sector privado se tiene conciencia también de lo que quiere y está dispuesto a hacer inversiones, a llegar más allá de lo que normalmente le tocaría hacer, porque quiere contribuir al país. No, a veces se piensa que el sector privado, llámese empresarios o iniciativas privadas, quieren es apropiarse de las cosas, de ser dueño del país y ver qué lucro saca. No, hay personas del sector privado que están dispuestas a arrimar el hombro. Simplemente queremos los espacios, las oportunidades para aportar en el emprendimiento, en lo educativo, en lo social, en todo lo que realmente hemos discutido y que sabemos que se necesita. Viene ahora, estamos a semanas de una segunda vuelta electoral, lo decíamos al comienzo,
Y ahí también está en juego el país, los modelos que uno quiere. Y ahí incluso hasta no solo desde lo económicamente hablando, sino hasta de lo mismo educativo, también ya están tratando los candidatos. Entonces, pensemos el país que queremos, el país que vamos a dejar, y yo creo que eso nos va a ayudar muchísimo a determinar cómo va a ser mi accionar y también por quién voy a votar. En todo caso, siempre, Gustavo, es gratificante conversar aquí en este espacio de la píldora roja que es tan necesaria. Ya hay una versión de 4 píldoras rojas, eso es importantísimo porque hay mucho por hacer, y estos espacios de conversación permiten eso. Yo creo que las generaciones actuales, lamentablemente, algunas sí están adoctrinadas. Hubo un proceso que se tomó el sector educativo, que trastocó la historia y realmente preocupa. Pues yo que estoy en el ámbito universitario, al recibir a los jóvenes y escucharlos y ver las ideas que tienen, es decir, momento, esto no se trata ni izquierda ni derecha, sino también de ser objetivos. Y las cosas no pasaron de esa manera. Y aparte que es una sociedad actual, los jóvenes que consumen muchos temas digitales y creen lo primero que con el respeto de los jóvenes y de mi hijo que está escuchándome aquí en el espacio, creen todo lo que le dicen, ven algo en la red social y piensan que eso es verdad y a veces no la discuten ni la critican. Entonces, espacios como estos permiten la conversación, permiten la dinámica y contraponer ideas. No se trata de decir, mi idea es mejor que la tuya, porque al final del día la verdad sale a la luz. Para eso estamos, Jorge, para eso estamos, para intentar aportar algo de sensatez a la discusión, al debate de ideas, que muchas veces está contaminado por como conversábamos con Fernando hace unos días, por emociones tóxicas, por ideas que no son constructivas y por pensamientos limitantes. Definitivamente para eso estamos. Amigos, les agradezco muchísimo su participación el día de hoy, me ha dado muchísimo gusto volver a verlos. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo programa.